En otras palabras, se siente regocijado de contar en el día de hoy con la presencia de Rafael Chaldjud Mejía, político, investigador, escritor, un hombre que ha cultivado facetas muy importantes de su existencia, con aportes muy valiosos a la sociedad dominicana. Y lo hemos invitado porque queremos en el día de hoy tratar un tema muy importante, el merengue como símbolo de la identidad nacional. El merengue es, como todos sabemos, el ritmo nacional que se abrió paso y se consolidó en el alma de los dominicanos. Rafael, que es un investigador no solamente de esta faceta, sino de la historia dominicana, sabe cómo el merengue y cómo las expresiones populares dominicanas están íntimamente conectadas con la evolución, las vicisitudes, las pruebas que ha tenido que pasar el pueblo dominicano. Y en este caso vamos a concentrarnos en el tema del merengue. Rafael, te agradezco enormemente haber aceptado la invitación. Es un honor para, en otras palabras, contar con tu presencia en el día de hoy para hablar de este tema. Y quisiéramos iniciar con una pregunta de rigor, el origen del merengue, porque hay muchas versiones, quienes dicen que el merengue vino del exterior, otros dicen que realmente tuvo un origen muy propio, muy nacional. Lo que no se discute es que es el ritmo de los dominicanos y que los dominicanos son los que han proyectado el merengue en todo el mundo. Vamos, gracias, Rafael. No, gracias a ti, Pelegrín. Para mí es motivo de un orgullo muy legítimo no solo estar aquí en este programa para que hablemos en otras palabras, sino contar con tu amistad, sí, con la de tu familia, comenzando por tu propio padre, sí, que siempre en mi vieja casa, sí, fue un personaje muy estimado. Sí, sí. Sí. Hay afectos familiares entrañables y antiguos. La amistad, sí, con el doctor Castillo yo la tengo por herencia, sí, esa relación personal. Bueno, y entonces el que se siente honrado soy yo, aparte de que tú eres un oyente de mi programa, sí, un oyente premium. Que debí destacar, sí, también que Rafael es el conductor y director del programa Fiesta y Mañana Gallo, sí, sí, del cual tú eres un oyente muy asiduo, sí, pero un oyente, sí, activo, que llama, sí, sí, y que, sí, se hace presente, lo cual es un motivo también de muchísima honra para mí. Esa es una pregunta que se viene haciendo desde que el merengue empezó a sonar. Los orígenes del merengue, dice don Julio Alberto Hernández, se pierden en las brumas del tiempo, porque hay tanta doctrina, tanta cátedra, que hasta enemistades personales se han generado discutiendo eso, que viene de la upa habanera, de la danza puertorriqueña, del minuet francés, algunos dicen que hasta de Haití vienen, en fin, sus instrumentos originales vienen de fuera. Los instrumentos de cuerda, que fueron con los primeros que el merengue se tocó, pero siempre estuvo acompañado de una percusión y de esos sonidos rítmicos que no tienen melodía, como la güira, la tambora, la pandereta, la maraca. Hasta hace poco se estuvo discutiendo porque, sí, el profesor Bosch, sí, hizo un planteamiento de que el güirero no era músico. Sí, esa es una forma de darle importancia a la güira que el profesor hizo. Sí. Si usted quiere ver si el güirero es músico, sáquele la güira a un merengue y usted verá qué vacío, sí, se nota. Sí.
o a un baile de atabales. Sí. La güira juega un papel muy fluido, muy aligerador del merengue y refuerza el ritmo de la tambora. Pero bien, entonces esos orígenes son difíciles de determinar, los orígenes remotos del merengue. De lo que sí yo puedo hablar con alguna propiedad por las investigaciones que he hecho, es del origen del merengue típico como tal, porque ese se puede ubicar por el impacto que causó la llegada de los acordeones a nuestro país. Y entonces, aunque ya en la prensa nacional, cuando se hablaba del merengue antes de la llegada, en la Primera República especialmente, había prestigios y plumas como la de el licenciado Ulises Francisco Espaillá. Sí, le abrió la guerra. Le abrió la guerra. El poeta Eugenio Perdomo, que condenaban el merengue principalmente por el toque de los cuerpos de los bailadores. Pero el impacto que provocó la llegada de los acordeones, una de las medidas que pueden tomarse son las décimas de Juan Antonio Alí, que le habló, que le cantó a ese acontecimiento, a veces en bien, a veces en mal, y lo que se publicó en ese tiempo, porque fue un impacto tan grande el hecho de que ese producto de la técnica alemana llegara a las manos callosas de nuestros campesinos y tomaran ese instrumento de un país tan desarrollado, le desentrañaran sus misterios y le sacaran una música tan encantadora y tan dulce y tan perdurable, que como bien tú decías en la introducción, a pesar del tiempo transcurrido, ese ha sido el compañero de viaje del pueblo dominicano. El acordeón sustituyó la guitarra. La desplazó. Sí, yo a veces pienso que el merengue y la guitarra volvieron a encontrarse ahora con la bachata, porque había varias razones para que ese desplazamiento se produjera. Primero, el sonido mismo del acordeón, semejante al canto de un gallo de pelea, a un clarín que llama la guerra a veces, se asimilaba más, se semejaba más al espíritu de un pueblo que se pasaba la vida en los cantones, defendiendo su soberanía, su independencia, su territorio, a veces de las invasiones haitianas, de las ocupaciones, a veces de la ocupación española, en fin, de distintos enemigos exteriores. Y ese sonido del acordeón, como que, digo yo todavía, iba más cónsono con el espíritu de ese pueblo. Pero hay otra razón, y es el hecho de que el acordeón no necesita escuela, ni necesita método para tocar. Se aprende a tocar mecánicamente y de oídas. Que no vaya la gente a creer que eso es cualquiera que agarra un acordeón y comienza a tocarlo. No. Cuando se habla de reconocimiento del merengue como patrimonio de la humanidad, se está hablando del reconocimiento a la capacidad creadora de un pueblo que durante muchísimos años fue mayoritariamente campesino y analfabeto. Entra por el norte, concretamente por Puerto Plata, Puerto Plata. Principalmente, aunque el profesor Gutiérrez dice, Euclides Gutiérrez, que fue por Montecristi. Bueno, pero los puertos de exportación del tabaco, sobre todo, que iba a Alemania, era Puerto Plata y... Entonces por ahí venía el intercambio. Y entonces venía el acordeón. Así es. Entonces ese acordeón que entra por ahí, luego comienza a venderse en Santiago. ¿Por qué razón esa música se propaga tanto? Por eso mismo que te estaba diciendo, la relativa facilidad de manejo del acordeón en un país donde ni siquiera escuela había. Pero había un sitio donde se reunían los conjuntos típicos, el hospedaje en Santiago. Explícanos cómo fue, porque ese parece que fue el factor de irradiación hacia Santiago y hacia todo el Cibao. Se dice que de ahí le viene el nombre de Perico Ripiao, el merengue, porque los productores de esa zona, que siempre ha sido la más poblada, la más fértil, la más productiva de nuestro país,
y donde el sentimiento nacional como que se consolidó con tanta fuerza, escenario de tantos acontecimientos históricos, donde siempre hubo una economía más estable, vamos a llamarle así, dentro de su atraso, que en las otras regiones, donde hubo una forma de hablar tan peculiar como la del cibaeño, una zona que hasta geográficamente se convocaba a la inspiración y a la música, sus montañas exuberantes, sus ríos caudalosos, su gente. Entonces, ese sentimiento nacional y ese recién llegado se conjugan y nace una música de los dominicanos. Santiago, como centro principal de la región, era el punto donde los productores agrícolas, los vendedores de ganado, los buhoneros, el mercado, así es, iban a realizar sus intercambios. Entonces, por lo regular, esa gente necesitaba hospedaje, necesitaba amanecer en Santiago, y si había gente vendiendo su producto, había dinero también y se necesitaba alegrarse. Claro. Y ahí el merengue jugó un papel de aglutinador y de elementos de convocatoria de todos esos viajeros. Y entonces se necesitaban mujeres también. Sí. El dueño de un negocio, que era un prostíbulo al mismo tiempo, como a la unión física del hombre y la mujer se le decía ripiar el perico. Sí. Entonces le puso su negocio el perico ripiado, sí, como lo que se vendía, como la música que se usaba. Algo parecido pasó con el tango, que en Argentina el tango era de los barrios arrabaleros, sí, del arrabal. Del arrabal. Sí. Y entonces estaba muy vinculado también al burdel. Sí. Bueno, entonces eso sucedió. De ahí como el nombre de ese negocio se asociaba a la música que se servía, desde entonces se le dice perico ripiado, según una versión, porque de nada de esas cosas, o de muchas de ellas, hay pruebas documentales. Pero es verosímil. Además de eso, la mano discreta de la tradición oral conservó todas esas cosas, porque el merengue se difundió a pesar del rechazo rotundo de la aristocracia. Sí. La sociedad de primera, como le decía, que estaba en todavía lo rechaza. Todavía lo rechaza, en una forma más sutil que antes, pero usted nunca ha visto un conjunto típico en el Teatro Nacional. Eso es verdad. Sí. Eso y ni lo va a ver. Bueno, normalmente con los premios esto sí. A veces llevan un acordeonista para que él se integre a una banda donde el acordeón ni siquiera se oye. La base social, se puede decir que la base social del merengue típico era esencialmente rural. Rural. Esa base principalmente del Cibao, compuesta por esos productores agrícolas. Pero ahí tú incluyes la línea. Naturalmente, sí. Y después mi región, nuestra región, el nordeste. Nuestra región, sí. No, cuando se habla del Cibao se habla del norte. Sí. Claro que sí. Entonces, esa pequeña propiedad, más o menos estable, los trabajadores, los artesanos, esa masa campesina principalmente, que fue una representante por excelencia del sentimiento nacional en esas luchas por la independencia, tanto contra Haití como contra España. Eso fueron lo que jugaron, lo que nutrieron las tropas, los ejércitos libertadores de nuestro país. Entonces, el merengue sabe a campamento, sabe a conuco, sabe a... Es muy versátil. Muy versátil, pero que es lo que somos nosotros. Por eso hay que preocuparse tanto para que se preserve. Bueno, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a abordar el momento previo a la consolidación del merengue. Correcto. Y sobre todo la etapa donde el merengue se consolida como ritmo nacional, que fue bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Sí. Vamos a hacer un alto y continuamos.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa, teniendo como invitado a Rafael Chalhut Mejía, político, escritor, investigador de la historia nacional y específicamente en un rasgo tan importante que es la historia cultural centrada en el ritmo nacional, el merengue. En el segmento anterior dejamos en el aire un planteamiento, una pregunta. Hubo un periodo ya con la intervención americana donde empezaron a darse algunos pasos para que el merengue empezara a tocarse en los clubes. Sí. Sin embargo, todavía ahí no se consolida y luego viene un régimen que impone ya el merengue, sí, lo saca del ámbito rural y, sí, lo impone ya en los salones y de modo oficial. Sí. Pero en ese periodo previo hay figuras como Ñico Lora y Toño Abreu. Sí. Un músico famoso de la zona, Matón. Bueno, se habla de Nico y Matón. Sí, de Nico y Matón. Entonces, nosotros quisiéramos que tú nos hablaras de ese periodo, previo sí, y luego cómo se da el tránsito, porque Trujillo usó el merengue como arma política. Claro que sí. Y en su recorrido por todo el país llevaba... Porque él sabía mucho. Sí. Y tenía mucha gente que sabía mucho la verdad de él. Sí. El merengue se expande a pesar de la oposición de la aristocracia, de las clases dominantes. Ese fue un triunfo del pueblo dominicano que le probó a esos poetas ilustrados y a esas figuras sobresalientes de la alta sociedad que eso de hacer música, componer, hacer canciones, inspirarse, cantar mejor que los ruiseñores, no solo era facultad de esas figuras de la aristocracia, sino también de los campesinos. Con letras bellísimas, aunque especialmente en la intelectualidad urbana se dice que el merengue no tiene letras. Yo he echado una batalla muy larga sosteniendo que sí, que son letras bellísimas y con un significado profundísimo. Claro, las letras de los campesinos dominicanos, porque cuando Tatico dice, las mujeres ajenas sí tienen buen gusto, pero a que le dan que le guardan gusto. Sí. Eso tiene una filosofía y un significado. Dime si me va a querer, dime si me va a adorar. Y hay muchas apelaciones a la Virgen. Señor, claro, a la religiosidad popular. Bueno, el merengue del doctor Cartagena. Exactamente, gracias a Dios que te sanaste. Sí. Un merengue romántico. Sí. Dime si me va a querer, dime si me va a adorar, dime si me va a tener como un santo en el altar. Sí. Pero usted quiere una poesía más bella que esa. Entonces, ese merengue se mantuvo cantándole a las mujeres bellas, a los lugares bellos. Las mujeres son bellas todas, pero exaltando la belleza de la mujer, cantándole a los personajes históricos, a los hechos gloriosos de nuestras luchas, al desarrollo social, a la cotidianidad. El merengue es eso, por esa razón ha perdurado a lo largo de más de siglo y medio en un país donde las cosas son tan pasajeras. Entonces, la tradición oral sin medios de comunicación mantuvo el merengue. Y merengue que se compusieron cuando Lili era presidente. Sí. El telefonema, por ejemplo, claro, iba para la estación junto con Pedro Pepín
a poner un telefonema para Guayubín, que Pedro Pepín, como tú bien lo sabes, era el gobernador de Santiago. Perico Pepín, en tiempos de Lilis. Sí, el que recogió el cadáver fue a Moca, y lo llevó allá. Y lo enterró. En la puerta de la iglesia dicen que sale Lilis preguntándole al que pasa, cómo se encuentra el país. Y el merengue del sitio de Santo Domingo, donde matan a Corderito. Sí, ajá, en 1903. En 1903. Sí, eso ya de esa época. Así es. Sí. Entonces, en los años 30, ya después de la era de Trujillo, pero yo no quiero saltar ahí sin hacer un señalamiento muy importante. Sí. Y es cómo ese merengue, expresión de la nación, de la identidad del pueblo, en época de la intervención norteamericana, se convierte en un arma de lucha afiladísima. Bueno. Y ese merengue de Ñico Lora. Ñico Lora, la protesta, que es uno que de los tú me lo pides siempre, sí. Y mucho. yo si lo voy a poner en mi programa, te lo dedico así, por esa lucha que tú libras. Sí. Entonces, en el año 16 llegan los americanos pisoteando con sus botas el suelo dominicano. Pancho Enríquez Carvajal defendiendo la bandera, dice, no pueden mandar los yanquis en nuestra tierra. Oiga, entonces, llega la era de Trujillo, el merengue y orquesta, que estaba también muy relegado, comienza entonces en las manos de Pancho García. Sí, Juan Francisco García, de Espínola y de otros. Juan Espínola. Sí, cómo no, grandes maestros de la música urbana, comienza a sonar en los salones muy tímidamente. Lo disfrazaban como danza típica, porque era rechazado. El merengue es una música de la democracia, de la resistencia, de la libertad, de la protesta por sí misma. Bueno, de la irreverencia ante ciertos poderes. Fíjese que el único canal en el que a Trujillo se le tuteaba era por el merengue. Sí. Trujillo, si tú te vas, ¿con quién tú no vas a dejar? Bueno, entonces, llega la época que Trujillo, que había hecho un uso muy amplio del merengue, llama a Luis Alberti y a otro gran maestro, me parece que a Julio Alberto Hernández, y le dice que él quiere que toquen merengue. Y promueve la formación de esas grandes bandas, esas grandes orquestas. Santa Cecilia, San José. Sí, las orquestas Generalísimo después. Sí. Y como no había merengue urbano, esos grandes maestros cogen para las fiestas de Ñico, copiaban los merengues de Ñico, y entonces venían a la ciudad y le daban esa orquestación que solo ellos sabían darle. Si usted se fija en los títulos y los motivos de esos merengues, se da cuenta que son merengues de origen campesino. El sancocho prieto, a la orilla el empalizado, de la cocina al bojío. La muchacha de Juan Gómez. La muchacha, exactamente. Atillo Palma. Entonces, esas orquestas comienzan a... Tírale bajito. Sí, claro, comienzan esas orquestas a hacer que el merengue penetre en los centros urbanos. Trujillo las cultiva. Bastó con que la voluntad de él se expresara y dijera que el merengue era bueno y comenzara a bailarlo. Sí. Y Arsenio Cava tiene un merengue que dice que los curiosos se dieron cuenta y empezaban a comentar que el merengue más sabroso como baila el militar, y ahora todos bailamos imitando al general desde que Trujillo se tiró a la pista. Sí, claro. Entonces, al merengue típico, que siempre ha sido el de más raíces en la mayoría de la población, lo lleva la voz dominicana. Pero, compadre Pedro Juan se considera como el merengue más emblemático de ese tránsito. Sí. Porque está pensado, alguien me comentó que Pedro Juan era un comerciante árabe, amigo de Luis Alberti. Sí. Fue un primo muy querido que era un estudioso también del merengue, José N. Chabebe. Me comentaba mi primo que había un comerciante árabe apellido Juan, Pedro Juan, y que entonces para invitarlo a bailar, para sacarlo de la timidez, porque estaba enamorado de una muchacha dominicana, Luis Alberti le compuso el merengue Pedro Juan y se pegó. Se pegó. Pero ya era una invitación ya en el salón. Sí, en el salón, exactamente. Saque su dama. Sí, que se va a quedar como un perico agachado. Don Américo Mejía tiene una versión en árabe. Sí.
del compadre Pedro Juan, que eso ven abono de lo que tú me decías. Sí, así es. Rafael, vamos a hacer un alto y vamos a continuar en el próximo segmento hablando de continuar hablando de ese tema. Qué bueno. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el análisis del tema del merengue, símbolo de la identidad nacional dominicana, Rafael, estábamos hablando en el segmento pasado sobre cómo Trujillo empezó a instrumentalizar el merengue, a convertirlo en música nacional, con toda la fuerza que puede tener una dictadura. Pero sin duda hay un factor que ayudó de manera preponderante a lograr eso, que fue la radio. Así es. La radio. Entonces, el merengue y la radio. Correcto. ¿Cómo penetra eso en todo el país? Una ¿Cómo revolución? Se consolida? Claro que sí. Porque había una emisora proceso muy poderosa, La Voz Dominicana. Primero La Voz del Yuna, de Bonao, y luego La Voz Dominicana aquí en Santo Domingo, que aquí era la categoría de Palacio Radiotelevisor, le decían los locutores. Entonces, Trujillo, que era muy agudo, muy sagaz, y parece mentira, uno de los pocos presidentes que se dejaban asesorar aquí en este país. Yo me imagino algunos de los que han pasado por el poder de ahí para acá, la gente asesorándolo, sus asesores actuando. Bueno, utilizó, porque es raro el caso, él era sureño, y se dice que aprendió a bailar merengue en el Cibao, fue. En Santiago, porque le hizo unos vínculos fuertes con los santiagueros. Sí. Bueno, entonces él percibe, se dice que asesorado por don Fello Vidal, un personaje protagonista de varios merengues, especialmente merengues de gallera. Y entonces promueve la difusión del merengue como un canal de penetración de su política. Al merengue sonar en las manos de un acordeonista tan fino como Pedro Reynoso y su trío, el trío Reynoso, y de otros tríos como el trío Ceibano, el trío vegano de Miguel Santana. Estoy mencionando lo más emblemático, el cuarteto de Isidoro Flores, que tenía un estilo muy distinto al merengue cibaeño, porque Isidoro Flores era del oriente. Y ya en los finales de la era, con Guandulito, un personaje popularísimo, quizá el más creativo de todos los acordeonistas dominicanos. El merengue entonces se difunde a nivel nacional, se empata mucho más con el pueblo, penetra con mucho más fuerza en todo el norte, penetra a la zona este, aunque esa ha sido una de las zonas más débiles para el merengue a lo largo de la historia,
por un conjunto de razones sociológicas que tampoco viene al caso dilucidar, y en la región sur. Y entonces, eso es un hecho históricamente probado y no hay por qué regatearlo. ¿Cuál es el problema? Yo he dicho siempre que a la vez que Trujillo fue un gran propulsor del merengue, él fue también su victimario por varias causas. Puso el merengue al servicio de su personalidad retorcida, claro, y de su régimen bestial e inhumano, de una tiranía, y entonces el merengue se convirtió en un canto de alabanza a Trujillo. Todo era Trujillo, había que... Bueno, eso llegó a un momento, a un punto que era tan así, que a veces había un conjunto tocando un merengue con motivos muy ajenos a la política, y en medio de la ejecución del merengue salió un Viva Trujillo, que ya era una manifestación política de adhesión al dictador, y entonces el merengue se politizó al servicio de una causa pésima, adquirió a veces hasta niveles de crueldad. Yo tenía una haitiana en casa que era todo mi delirio y yo la mandé a matar para cumplir con Trujillo. Entonces imagínense, por tener una cosa tan dulce como el merengue al servicio de eso. Recogiendo limosna, insultando a los luchadores por la libertad. En un campo de Puerto Plata donde llaman Luperón, un guardia con 2 civiles acabó con la invasión. Imagínense usted, ridiculizando a los luchadores por la libertad y también a las buenas tradiciones del pasado. Sin embargo, Rafael, también se usó contra Trujillo, porque se sabe, por ejemplo, que Villo Frómeta en su repertorio incluyó merengues antitrujillistas que, aunque era escondido, pero se oían aquí. Pero hay otra cosa todavía más importante. ¿Y la miseria? Eso te iba a decir. Que en propio suelo dominicano surgió un merengue de denuncia social disimulada, ¿no? Yo no encuentro ni cómo definirlo. Hay seña Juanica, de por Dios, seña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina. Y sigue por ahí describiendo un drama social en un tiempo en el que había que decir que estábamos bien obligados. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios y a Trujillo. Entonces usted decir que aquí se vivía mal, o decir que era un desafío, o decir que la miseria está acabando, ya eso por sí mismo era un canto de denuncia, aparte de de esas letras que evidenciaban la represión en la que se vivía, porque así se evitan 2 planazos sobre la memoria y van agolpeados para la victoria. En fin, ya llegó la guardia, a la puerta coparon, músicos y mujeres solo se salvaron. Esa represión, aunque parecía un canto al orden del régimen. También Enrique Blanco también. Bueno, sí. Uno de los merengues, y a Desiderio Arias. Desiderio Arias, Entonces el merengue siempre encontró, porque eso es tan poderoso, que siempre encontró cómo zafársele al régimen, al cerco de hierro de la dictadura y cantarle a cosas buenas. Entonces, en esa categoría yo ubico la época en la que el merengue sí alcanzó la categoría y se consolidó como tal, como música nacional. En los salones se empezó a bailar merengue y eso lo impuso Trujillo, y yo creo que esa fue una gran cosa, aunque lo dañó con el otro aspecto, que era que puso ese mismo elemento de la identidad nacional, como tú bien lo has definido, al servicio de esa mala política. Sí, de una egolatría. Una egolatría desmedida. Desmedida, enfermiza. Así es. Muerto Trujillo viene una etapa también interesante. Muy interesante. Porque empiezan las luchas sociales en contra de la sociedad, ya era otra. Pero Trujillo, algo más grave, de Trujillo. Algo más importante. Como Trujillo es un uso tan desmedido y tan profuso, tan amplio del merengue, llegó, cuando cayó Trujillo, la gente comenzó a endosarle el repudio a la dictadura, al merengue también, al merengue, como ese era casi un símbolo de la dictadura de Trujillo. Entonces el merengue cayó en una crisis muy fuerte. ¿Y cuál era el problema? Si usted nota el estilo del merengue en la era de Trujillo, era un merengue
bien tocado, había que tocarlo bien, pero acartonado, muy rígido, como era la era. El baile, ustedes ve a Trujillo que dicen que era un gran bailador, bailando del merengue. Yo lo que veo es un viejo derecho ahí, sin movimiento y sin cadencia. Pero cuando cae Trujillo, que viene una nueva sociedad, ese merengue amenaza con quedarse atrás y morir de abandono. Y hasta pero renace porque... De veras, hasta de melancolía. Entonces surgen nuevos intérpretes en la ciudad con esos combos de Johnny Ventura, con la música del maestro Solano, con Félix del Rosario. Bueno, Papa Molina. Que readaptan. Bienvenido Bustamante. Que recuperan el merengue y no lo dejan morir. El problema era el merengue típico. Sí, pero ahí aparece Tatico. Se me adelantó el hombre. Sí. Entonces. Eso es. Ahí entonces comienza una generación de músicos, porque no fue él solo, pero encabezada por él, que pone el merengue típico a tono con una sociedad que va cambiando y con lo que el público seguidor del merengue quiere oír. Y entonces ya Guandulito huyendo, Pedro Reynoso muerto, los otros en Nueva York, surgen Tatico Enrique, Bartolo Alvarado, Arsenio Cabo, una generación de músicos, la mayor parte de los cuales habían recibido clases de matón. Y entonces ese merengue resurge. El nombre de Matón, porque sí, es famoso, pero... Sí, yo lo conocí, se llamaba Ramón Amezquita Díaz. Era un hombre, un sabio, un poeta, para mí que era analfabeto, pero tenía un decimero, unos versos llenos de melodía, llenos de romance, y entonces una música encantadora. No oí yo en ese tiempo otro músico que tocara también. Yo lo vi tocar muchas veces. Yo no puedo describir qué era lo que tenía esa música, pero sí puedo decir que sonaban todos los acordeones y cuando ese sonaba mejor que todos. Yo no sé qué era, lamento que no se consiga grabación de la música de Matoncito por ningún lado. Además de que él tenía una vocación de educador. Yo lo vi con mis ojos, agarrarle la mano a Tatico y decirle que no era así que se tocaba el acordeón. Pero a Tatico lo educó su papá también. Tatico aprendió solo, pero tenía la escuela en su casa, que era Bolo Enrique, el papá de Tatico, que era hermano de Vilo, el del Juanita Morel. Se murió Vilito en Loma de Cabrera, que no fue en Loma de Cabrera que se murió, sino en un campo de Cabrera, la del Nordeste, donde una hermana suya que se llamaba Valentina. Bueno, entonces ese Vilo era hermano de Bolo, papá de Tatico, papá de Julio, papá de Saco, en fin, una familia de músicos, un racimo de músicos. Y Tatico nació oyendo los acordeones y le echó mano a uno de que pudo. Y eso fue... Que hay un componente genético, definitivamente. Yo creo que porque cuando uno analiza, los músicos como que vienen... Por racismo. Vienen diseñados. Yo no me explico. Y hay familias de músicos. Familia de músicos. Arsenio Cava, hijo de Jan de la Rosa, hermano de Kim de la Rosa, hermano de Lulo. Todos esos son músicos. Los Enríquez de Nagua. El papá de Bartolo tocaba también, de Bartolo Alvarado, esa gloria de nuestro merengue, que si el merengue típico, después de morir Tatico, conserva tanta popularidad, se lo debe a muchos músicos. Pero para mí, a la cabeza de esos músicos está Bartolo Alvarado, que se echó a cuesta, a pesar de sus limitaciones, la tarea de mantener ese merengue. Y Francisco Ulloa. Y Francisco Ulloa y Fefita la Grande. Que aunque no es tan afortunada ejecutando el acordeón, tiene un carisma, una personalidad. Eso es fuera de serie. Sí, entonces es un acontecimiento. Un acontecimiento, eso es un espectáculo. Y entonces el merengue típico que se identifica en ella goza de toda esa popularidad en gran medida, gracias a Fefita también. Hay un aspecto también importante. Uno percibe que la diáspora aprecia más el merengue. Es increíble. Siempre los dominicanos. Es como un vínculo con su tierra. Un vínculo emocional. Dice el maestro Purito Robles que el Bronx es el Cibao de Nueva York. Sí, hay muchos músicos allá. Y eso se daba de la época de Trujillo con Billo, pero también habían otros exponentes. Beltrán. Chapuzón y Damiro. Joséito Mateo también, que lo llevó para el extranjero, el merengue.
Bueno, hasta el punto de que dice Joséito que en el África, donde no se conocía el merengue, y lo llevaron. lo llevó, sí. Ese es un fenómeno también. Una de las grandes glorias de la cultura nacional. Entonces, Pelegrín, una de las cosas que llama la atención y a la preocupación, pero de eso podemos hablar al final, es el hecho de que en el extranjero nos reconozcan portadores de un patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, reconocido por la UNESCO. Sí. Por la UNESCO. Sí. Y entonces aquí eso se... Y está con una proyección tremenda en Colombia, en Venezuela, sí. Bueno, en las zonas hispanas de Estados Unidos. Sí. En España también se oye el merengue. Así mismo. Y entonces aquí eso como que se menosprecia. La estructura del merengue. Vamos a hacer un alto, sí. Pero queremos dejar planteada la pregunta sobre la estructura del merengue. Correcto. Y sobre todo sobre una expresión curiosa que fue el merengue apambichado, sí, porque los americanos ocuparon el país durante 8 años. Sí. Sin embargo, se adaptó un ritmo. Se dice que hubo que adaptarle para el temperamento para americano. Que la tropa bailaran. Sí. Sí. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en el segmento final de este programa dedicado a analizar el merengue como símbolo y de identidad nacional, dejamos planteada una interrogante sobre la estructura del merengue. Siempre se habla de un paseo, un cuerpo y después un jaleo. Así es. Pero no siempre se da eso. Así es. No, incluso se dio... Porque hay distintos tipos de merengue. Y se dio una variante, Rafael, que es curioso porque Estados Unidos ocupó el país y es verdad que trajo sus ritmos. Sin embargo, también fueron influidos por los ritmos nacionales porque... Poder demasiado grande. El merengue adoptó una variante apropiada para los norteamericanos. El merengue apambichado, que es una expresión que viene del Palm Beach. Exactamente, que era la tela que usaban los soldados. Bueno, en sus orígenes, el merengue tiene un paseo, que es una introducción que se usaba para que las parejas se lucieran en el salón y para que los músicos como que afinaran sus instrumentos o calentaran el brazo como los buenos lanzadores, porque el acordeón tiene una particularidad, mientras que la guitarra la afina su propio dueño, el acordeón necesita un especialista que lo maneje. Y esa es otra categoría del merengue típico, el arreglador de acordeones. Tiene sus propios rituales, como se sienta. Incluso antes, hasta para tomarse el ron a boca de botella, había un orden.
El acordeonista tomaba primero, el tamborero después y el güirero de último. No, y había que tirar al suelo. También sí, el trago de los muertos. El trago de los muertos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esos rituales del merengue había un paseo, que era como una introducción, una primera parte y luego un jaleo, que era donde, o que es todavía donde el merengue más intensidad adquiere. Especialmente el merengue liniero, el que cultivó Ñico Lora, tiene esa característica todavía. Rara vez se usa el paseo, pero se usa aún, se usa especialmente en fiestas familiares, no tanto en los ranchos merengueros. Esa primera parte se caracteriza por el golpe más acompasado y más largo de la tambora en el merengue derecho, propiamente dicho, que es el merengue de línea. Luego eso adquiere intensidad cuando... 4x4. Sería más o menos, sí. Yo de música no sé mucho, de música en el sentido clásico del término. Luego entra al jaleo, donde ya la cosa es más intensa. Pero ¿qué ocurre? Hay un merengue que le dicen que, como el merengue de Nagua, que entra directo al jaleo, la balacera, Joaquín García, el merengue Los Suárez, que caen inmediatamente a su melodía y no la varían en el sentido, en lo básico, y no tienen esa primera parte. Y se dice, porque en eso también hay distintas versiones, que en los tiempos de la ocupación, como los americanos no sabían bailar el merengue, le fueron adecuando una forma de tocar la tambora, que fue de donde se derivó el estilo pambiche. El pambiche lento. Sí, un pambiche lento, sí, porque eso después adquirió una fuerza, especialmente a partir de Matón, hasta llegar a Tatico, y los músicos de ahora, que hablan por eso se habla un pambiche de la costa arriba, o pambiche de Nagua, un pambiche rajado. Ese merengue apambichado, según esa versión, porque René Carrasco dice que no, que eso, incluso dice dónde se comenzó a tocar el pambiche, en la casa de un señor llamado Lalo Peguero de Santiago. Pues esas son distintas versiones. Sí. El hecho cierto es que nació esa forma de tocar el merengue y de bailarlo, que tiene su rasgo distintivo en la forma en que se toca la tambora. La tambora del pambiche no es la tambora del merengue derecho, ni siquiera la güira. Y por lo tanto, la música y el baile son también distintos. Esa es otra variedad. Rafael, el merengue y los otros ritmos nacionales, porque nosotros hemos sido un país bendecido en términos de folclore, merengue dominante. Sí. Sin embargo, hay ritmos que han declinado, como la mangulina, el carabiné, el zarambo. Sin embargo, se mantienen los palos sí. Y emerge la bachata. La bachata, sí. La bachata ha sido favorecida. Usted sabe que aquí todo se comercializa. Sí. Entonces es un producto mucho más comercial y ha pegado con una fuerza enorme. Porque la bachata tiene la ventaja de que, además de tocar esa llamada música de amargue, toca también merengue, los bachateros, y lo tocan muy bien, bellísimo. Esos merengues del Mayimbe, de Anthony Santos, alborotan los salones. Y ese ritmo es el que más pegada ha tenido, porque hasta músicos cultos como Juan Luis Guerra se han ocupado de él. Culto en el sentido de... Con mucha escuela. Sí, exactamente, con mucha escuela. Y un talento extraordinario. No, fuera de serie, un maestro. Juan Luis es un genio. No, un genio. Entonces, porque cultos somos todos. Los otros ritmos, la mangulina y el carabinet, que son bellísimos, eso ha ido como en decadencia. Porque aquí no hay una política de preservación de los valores de la identidad Eso quiero nacional, plantear ya, que es la gravedad en la fase final del programa. Hay un debate actual sobre la crisis del merengue. Sí. Pero el merengue ha pasado
periodo de crisis. Sí. Ya tú mencionabas la sí, crisis sí. post la caída de Trujillo. Ahora estamos viviendo una crisis del merengue. ¿Es crisis de la identidad nacional? Sí, primero que otra cosa. Y esa es una Sí, pregunta. de la nación De la dominicana nación. como tal, que yo hace mucho tiempo Sí. sostengo que es una nación bajo amenaza. Sí. La nación es un conjunto de atributos, idioma, territorio, fronteras terrestres y marítimas, la economía, Sí. las tradiciones, la psicología, Los valores, la los idiosincrasia, valores. la idiosincrasia. Entonces todo eso a la Sí, vista de sí. todo va en decadencia. Sí. Este es un país de una nación embatida por poderes internacionales que desde hace décadas vienen predicando que nación, soberanía, dignidad nacional, frontera, todas esas cosas son obsoletas. Y entonces los distintos gobiernos han cedido a esas presiones internacionales. Que es un gravísimo error, porque si hay algo que se demuestra fehacientemente es que los países exitosos en su integración a la economía internacional son los que tienen integración hacia adentro. Pero tiene que ser así. Porque el que no se integra hacia adentro y se integra hacia afuera se desintegra. Ya, eso lo resume todo. Sí. Pero yo quiero rematar esta intervención merenguera planteando un asunto muy grave y que es lo que más me lleva. Usted sabe cuál ha sido mi vida, por cuáles objetivos políticos yo he luchado. Y esta lucha por la preservación del merengue, yo siempre la concibo como parte de la lucha por la preservación de la nación dominicana, que ha sobrevivido gracias a un río de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, tradiciones, apego a todos esos valores y a todos esos atributos de la nación, eso va en decadencia. Yo sentí envidia de la buena cuando vi que murió, al morir, Emiliano Zuleta, el autor de La Gota Fría, en Colombia, el panegírico se lo leyó el presidente de la República. Aquí no se puede contar con eso. Esto es una calamidad. Declararon patrimonio inmaterial de la humanidad a nuestro merengue y aquí no hay una casa del merengue, no hay esperanza de que eso se constituya. El merengue, especialmente el merengue típico, sigue siendo un discriminado. Que es un elemento que debería vincularse incluso a todo el potencial turístico nuestro, porque eso es lo que yo estamos digo. Recibiendo, sí. Estamos recibiendo cerca de 6 millones de turistas. Y la verdad es que los turistas aprecian mucho el merengue. Eso es lo que yo digo. Entonces el que quiera ver el patrimonio inmaterial de la humanidad y el merengue típico, coge para Parque Independencia a ver a mi amigo adorado, Encarnación Ramírez, con el conjunto Miel de Abeja, 3 pobres ciudadanos valiosísimos que van a picotear al Parque Independencia. Entonces, esa es la imagen que se van a llevar. El que va a Cuba, que es un asunto que uno aprecia mucho, se da cuenta de que hay una política, porque en todos los centros turísticos, hay músicos del sindicato, de músicos de diferentes partes de ritmos nacionales, tocando en vivo. Por eso esto ha permanecido. Sí. Por la educación, ese es un factor en importante. El sentimiento patriótico. Entonces este atributo de la dignidad nacional, de la soberanía, de la identidad del pueblo dominicano, de la nación dominicana, debiera preservarse. Es digno de un mejor esfuerzo. Y lo grave es como que tú, fuera del interés comercial, no ves una preocupación del merengue en tanto valor de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Y quiero decir que un pueblo que permite que con ese tipo de valores, que con su folclore, que con su cultura, que con sus tradiciones se juegue y se maltraten, es un pueblo que está llamado a, no voy a decir a sucumbir, porque quizá la palabra es muy catastrófica, pero va a pasar mucho trabajo a lo largo de su historia. Es que los pueblos difícilmente están preparados para ver la claudicación o la falla de sus clases dirigentes. Sí. Puede fracasar un líder, pero cuando en conjunto hay un fallo en la visión nacional de los que están llamados
a pensar, actuar y sentir en función de proyectos nacionales. Señor. Y el merengue es un componente Pero esencial del proyecto Pero nacional venga dominicano. acá, claro que sí. Es difícil, es una prueba difícil. Bueno, Entonces así es que yo veo este asunto del merengue, ese valor yo le atribuyo. Por eso trabajo, por su preservación. bueno, yo te felicito porque sé que has hecho grandes aportes en términos de investigación, en términos de escrutar en la historia nuestra, no solamente el merengue desde el punto de vista musical, sino esa interacción que hay entre merengue e historia, merengue y estructura social. Y perdurabilidad de nuestro pueblo. De nuestra Merengue nación. y valores Seguro. nacionales que son permanentes. Y en ese campo, sin duda, hay muchas cosas por hacer. Tú mencionabas la Casa Nacional del Merengue. Sí. ¿Cómo tú conceptualizas lo que debe ser la Casa Nacional del Merengue y que debería ser la Casa Nacional del Merengue y ritmos populares dominicanos? Dominicano, Sí. claro que sí. Porque sí. están la Sí, fiesta de merengue, Atabales. como el merengue es el buque insignia, yo digo, Sí, del sí. merengue. Pero lo primero que debo confesar con honradez es que la idea es del profesor de Roberto Tejeda, un maestro. Sí. Y que con la asesoría de gente como don Américo Mejía y otras personas así, yo llegué a elaborar un proyecto. Le mandé una carta al señor presidente de la República diciéndole que yo quería que él me recibiera y que estaba seguro que lo haría como siempre lo ha hecho. Sí. Porque siempre ha existido, a pesar de las grandes diferencias políticas, un vínculo, una relación personal muy buena. Sí. Parece que el presidente ha estado muy ocupado con todas estas cosas y no me ha respondido siquiera la solicitud que le hice, pues yo quiero entregarle y motivarle el proyecto de la Casa del Merengue, un centro con vida, con expresiones, con muestras, con una parte museográfica, con una exposiciones fílmicas. No, incluso como destino turístico. Porque pero para allá voy. Porque los turistas que llegan aquí a la capital, que oyen, llevarlo al centro seguro, del merengue sí, de por sí. Que ellos vean cómo es eso. Entonces y a los que nos gusta el merengue también. Sí. Seguro, es una sí. institución sí. multifacética, muy variada, con el merengue como centro de la música popular de nuestro país. No solo merengue típico, sino en sus distintas variantes. Como el merengue nunca ha sido homogéneo, siempre ha habido una parte rural y una parte urbana. Bueno, lamentablemente, Rafael, el tiempo yo vuelvo este después. espacio se yo agotó. me invito después. Vamos desde aquí a mandarle un saludo a nuestro mutuo amigo, el Gallo Padre. El Gallo es padre, ¿verdad? Que, Pérez, que sigue tu programa y también sigue este programa. Además que es, es una bandera del merengue. Sí, es una bandera del merengue liniero. De los viejetes. Un personaje representativo. El Gallo es padre. Con mucho merengue dedicado a él. Cállese. Vamos a despedir lamentablemente este espacio y a agradecerte a ti en primer lugar la buena disponibilidad de participar en este espacio dedicado a reflexionar sobre el merengue, la historia del merengue como símbolo de identidad nacional. A los amigos y amigas televidentes, a ustedes que siguen este espacio, agradecerles también su sintonía y a nuestros patrocinadores de Leche Milex, que hacen posible que, en otras palabras, llegue a ustedes en los horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. Este programa, en otras palabras, también lo pueden ver en el canal YouTube, en otras palabras TV, en todas las series que se han producido sobre tantos importantes temas. Hasta la semana entrante, hasta si Dios lo permite.